El mayor error que se comete con el dolor de rodilla es pensar que si duele es porque hay algo roto. En este video descubrirás qué suele causarlo realmente y cómo solucionarlo. Vamos a ver primero brevemente cómo está estructurada una rodilla. Aquí ves el hueso de la espinilla, el muslo, la rótula y el peroné. Curiosamente, para tu sorpresa, el peroné no tiene ninguna relación con la rodilla. Esto empieza aquí abajo. Y ahí es donde están los músculos. Y estos músculos son dos principalmente importantes: el gran músculo del muslo, del que ya hemos hablado, y el músculo de la pantorrilla. El gran músculo de la pantorrilla, el gran músculo del muslo, viene desde aquí arriba, pasa por la rodilla, hasta aquí abajo a la llamada tuberosidad de la tibia, y cuando se contrae, entonces se estira la rodilla. Y el músculo de la pantorrilla viene desde aquí abajo, pasa por el tendón de Aquiles, cruza la articulación de la rodilla aquí atrás hacia los cóndilos. Y cuando ese músculo se contrae, ¿qué es lo que le ocurre al pie? Que el pie se dirige hacia abajo, pero también realiza una flexión en la rodilla. Y según nuestra experiencia, estos dos músculos son totalmente decisivos tanto en la aparición del dolor como en lesiones como artrosis o los daños en el menisco. ¿Y qué ocurre en la vida cotidiana? Pues que estamos sentados todo el tiempo y al estar sentados las piernas forman un ángulo de 90 grados. O sea, el músculo que viene desde aquí abajo, el músculo de la pantorrilla, está más corto que en la posición de una pierna estirada. Y de ahí viene que siempre tenga mucha tensión. Quizá lo sepas porque mucha gente tiene calambres en las pantorrillas por la noche, ya que ese músculo simplemente acumula demasiada tensión durante el día. Y el gran músculo del muslo, ese que todos tenemos, se va acortando progresivamente cuando estamos todo el tiempo de pie sin movernos. Y al correr, siempre está contraído y casi nunca hacemos sentadillas profundas. Algunas personas nunca lo llegan a hacer y por eso también acumulan demasiada tensión. Y si en este momento ambos tienen demasiada tensión, desde aquí arriba viene un exceso de fuerza que jala la pantorrilla contra el muslo. Y al mismo tiempo viene desde abajo demasiada fuerza que jala el muslo contra la pantorrilla. Y eso provoca que los meniscos y también el cartílago que se encuentra en la articulación de la rodilla, para hacer que todo sea bien móvil y esté bien acolchado, hace que esta estructura esté demasiado comprimida. Y de ahí resultan fisuras en los meniscos, desprendimientos del cartílago meniscal y también artrosis. La artrosis de rodilla es un problema muy común y tiene 4 fases. En las fases 1, 2 y 3, el cartílago se va adelgazando. En la fase 4 ya hay zonas en donde los huesos se tocan, en donde el hueso roza con el hueso. Y precisamente de ahí surgen muchísimos malos entendidos desde nuestra perspectiva como especialistas. ¿Por qué? Cuando el paciente con problemas de rodilla acude al médico, a su terapeuta y quiere que le ayuden, todo empieza incluso antes de que haya acudido al médico o al terapeuta. La mayoría de las personas con dolor de rodilla piensan al instante: ¿esto estará dañando mi menisco? ¿Tendré una lesión en los ligamentos? Quizás estoy desarrollando artrosis, y eso está tan presente en su mente que lo primero en lo que se piensa es en la estructura y en los daños estructurales. Y luego vas al médico y él te lo confirma y dices, bueno, quizás no sea tan grave. Te recetan un analgésico y a veces funciona un tiempo, a veces no funciona en absoluto, pero dé a lo que sea. Muchos llegan después a una siguiente etapa en algún momento y dicen, no, así no se puede seguir. Tengo dolores muy fuertes, de noche al dormir, de día al caminar, al subir escaleras. Y ese es justamente el momento en que se hace un estudio de imagen. Radiografía, resonancia magnética, tomografía computarizada. Y se intenta ver qué es lo que está roto en esta rodilla. Porque la teoría es que hay algo destrozado dentro de la rodilla. El menisco y el cartílago presentan daños evidentes. Y se dispone de 2 métodos de diagnóstico por imagen. Opción número 1. Se detecta un pequeño desgarro en el menisco, o bien la artrosis ya alcanza un 2º grado. Y luego se dice, ajá, esta es la causa del dolor, pero sabemos que es un enorme y grave malentendido ya de entrada. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando en esas personas que tienen dolor y tienen artrosis de 2º grado, simplemente se relajan los músculos y las fascias, ese dolor desaparece, aunque la artrosis todavía esté ahí. Pero eso fue como un adelanto de lo que luego explicaremos. Volvamos ahora a la situación. La opción número 2 es que no se encuentra nada.
La rodilla duele muchísimo, pero no se encuentra nada. No hay artrosis, el menisco está perfecto, no se aprecia ningún problema, los análisis de sangre están correctos. Todo encaja bien, muy a menudo. Y sí, entonces se dice que se trata de un dolor de rodilla inespecífico. Inespecífico significa que no hay una razón presente. Y eso a veces, SEP, puede volver muy grave para los pacientes, porque entonces se dice que todo está en orden. ¿Solo se estarán imaginando que les duele la rodilla o serán muy sensibles? Y el paciente piensa que está como en una película, porque a él sí le duele. Sí, pero quizás debería plantearse seriamente la posibilidad de ir al psicoterapeuta para ver si no hay algo detrás en la familia o en la relación personal que esté afectando. ¿Entienden lo que quiero decir? Se buscan todo tipo de razones para explicar ese dolor que el modelo convencional no puede justificar. Porque esos dolores que resultan totalmente torturantes, sin causa estructural alguna, realmente no existen en este mundo convencional. Ya lo había explicado antes. A menudo hemos tenido la experiencia de que cuando hay dolores en la rodilla y hay una rotura de menisco y hay artrosis, entonces podemos ayudar normalizando simplemente la tensión de los músculos y las fascias. Y eso es precisamente para nosotros una indicación, incluso prácticamente una prueba palpable de que lo que decimos sobre cómo se originan los dolores es cierto. Decimos que no es la estructura la que determina el dolor, eso al menos en la mayoría de los casos. Quizás haya excepciones, pero normalmente no es la estructura lo decisivo, sino la tensión muscular y facial. Y lo interesante es que en miles de pacientes durante los últimos más de 35 años que tenían artrosis y tenían desgarros meniscales, fisuras, desprendimientos de meniscos. Yo no tengo ni un solo recuerdo en donde eso hubiera sido la causa del dolor. Y esto nos lleva hasta la artrosis de cuarto grado. Hace apenas 15 años yo mismo habría dicho, bueno, artrosis de cuarto grado, ahí ocurre el roce de hueso con hueso. Y obvio hay situaciones que tienen que doler. Si te golpeas la tibia con la mesa del salón, te dolerá, porque el hueso es sensible al dolor y produce dolor. Pero luego se fue haciendo cada vez más evidente que podíamos aliviar el dolor de las personas diagnosticadas con artrosis de grado 4, es decir, problema de hueso contra hueso, y que pudimos eliminarlos por completo, o sea, hasta el punto de que yo mismo casi no me lo podía creer. Y eso se ha demostrado una y otra vez, y siempre ha sido así, que el estado de la estructura, ni una artrosis de cuarto grado, lo cual es grave según los antecedentes, me queda totalmente claro, y es simplemente una realidad que hemos vivido durante muchos años. Que esa no es la causa de la mayoría de estos dolores. Y tampoco los desgarros de menisco, ni cualquier desgarro, ni ninguna lesión ligamentosa. Nada de todo eso que la mayoría piensa. Y tiene una buena lógica, porque nuestro sistema funciona mediante receptores distribuidos por toda la zona, en la rodilla, alrededor de ella, en tendones, ligamentos y en músculos. En las fascias hay receptores por todas partes que miden la tensión, el movimiento, la presión, la velocidad e incluso la aceleración y la desaceleración. Y todas estas señales de medición según nuestro modelo de explicación del dolor es que se calculan y comparan en el cerebro y a partir de ahí el cerebro calcula una determinada carga sobre la articulación. Y en el momento en que la carga es tan grande que el cerebro prácticamente puede predecir que la capacidad de autoconservación, la capacidad de regeneración no basta para reparar los daños, entonces, eso provoca que se envíe una señal de alarma dolorosa, pero esta señal de alarma no tiene ninguna relación con la estructura. Y se trata simplemente de que el cuerpo quiere evitar ciertos movimientos en los que se producen precisamente estas tensiones musculares excesivas y que podrían causar daños, por lo que hay que evitarlos. Y estos dolores de alarma que han ido cristalizándose desde hace 35 años o más de 35 años, constituyen la mayor parte de todos los dolores en el sistema locomotor del cuerpo humano. Y de lo que acabo de explicar se deduce, naturalmente, que los analgésicos y las operaciones de prótesis articulares no resuelven realmente el problema. Empecemos con los analgésicos. Su función es eliminar el dolor lo máximo posible. Aunque en muchos casos no surte efecto, hay situaciones en las que sí funciona.
Pero la verdad es que no es tan fantástico que funcione. Para una situación puntual, para un fin de semana, por ejemplo, para no tener que sufrir por algunos días, no hay ningún problema. Pero como solución a largo plazo, sí es muy peligroso. ¿Y la razón de esto? Pues que este dolor de alarma está diseñado para impedir que los daños se desarrollen completamente o que empeoren progresivamente si ya están presentes en el organismo. Entonces, si ahora desactivo la señal de alarma, ¿a qué conduce eso? ¿Al daño? Mira, por ejemplo, vas conduciendo con el coche por la calle y de repente se enciende la luz de advertencia del aceite. La luz de control del aceite se enciende. Ya sabes que hay poco aceite, es una alarma. ¿Seguirás conduciendo los próximos días sin preocuparte? No, sería tonto hacer eso porque arriesgas gripar el motor. Vas a la próxima parada, revisas el aceite y lo rellenas. Y así es exactamente como debes manejar el dolor. Hacer una pausa, ser consciente, es una alarma. ¿Qué debo hacer ahora? Mucha gente no lo sabe, pero para eso nos tenemos a nosotros mismos. Lo vamos a explicar hoy para la rodilla. En el pasado hubo muchas teorías equivocadas. Muchas de ellas se siguen creyendo. Por ejemplo, hubo una época en los años 70 en la que se extirparon muchos meniscos por dolores de rodilla. Y después se cayó en cuenta de por Dios qué estuvimos haciendo y se dejaron de hacer ese tipo de cosas. Y yo siempre doy una explicación muy sencilla a los pacientes. Les digo, mire, ahí hay una silla dura de madera. Y para que esté cómodo al sentarse, le pone un cojín encima y con el tiempo ese cojín se desgasta. Está feo, está manchado, quizá tiene algunas costuras rotas. ¿Lo tiras ahora y te sientas en una silla de madera dura o prefieres seguir teniendo comodidad y lo dejas tal como está y te sigues sentando así? Pues lo mismo pasa con los meniscos. Aparte de que hoy en día se sabe que las roturas y fisuras de menisco y cosas similares también pueden curarse. El cuerpo puede curarlo. Eso antes tampoco se sabía, pero ya está demostrado. Y sobre todo, ¿qué hay de la causa? Las tensiones excesivas de los músculos y las fascias, es decir, el músculo del muslo y la musculatura de la pantorrilla, surgen del perfil de movimiento cotidiano del paciente, de tu vida cotidiana en donde todos están afectados. Y eso provoca que se acorten. ¿Qué aporta entonces una operación así? Tras la operación, muchas rodillas quedan libres de dolor, al menos al principio. ¿Por qué? Nuestra explicación suele ser que se administra anestesia y la anestesia produce relajación. Y por eso el dolor se va y muchos dicen, gracias a Dios, la operación me ayudó, ya no tengo dolor. No, el dolor se va al relajarse los músculos y luego inevitablemente vuelve en algún momento. A menos que siga con la rehabilitación y continúe haciendo sus ejercicios, lo que hará que las tensiones disminuyan. Y en cuanto a las prótesis articulares, la situación es similar. Según nuestra valoración profesional, se implantan demasiadas, sin justificación médica válida. Eso se podría resolver normalizando la tensión muscular y la de las fascias. Se coloca una articulación artificial. La persona sigue con su vida, realiza sus actividades cotidianas como antes, y las tensiones vuelven a acumularse cuando pasa la anestesia. También hay bastantes casos en los que la gente despierta de la anestesia y le duele igual que antes, a veces incluso peor, pero muchas veces solo mejora al principio. Pero la lógica biomecánica, la lógica biológica, por así decirlo, esa lógica de funcionamiento, la biológica yo le llamo, esa hace que las tensiones se acumulen otra vez. Y por favor, no asumas que una articulación artificial no tiene desgaste. La articulación natural se ha destruido debido al desgaste. El cartílago ha sido destruido y se generan las mismas tensiones. Soy ingeniero mecánico de formación, un profesional técnico, y sé que los materiales de alta resistencia generan polvos muy finos. Cuando hay demasiada fricción, como en un mortero, también se producen partículas de polvo diminutas. ¿Y qué hacen? Se infiltran en tu cuerpo, polvos de cerámica, metal, lo que sea que hayas incorporado allí. Por eso mismo ya te avanzo un mensaje tranquilizador por si ya tienes una prótesis de rodilla. Haz sin falta esta rutina. Practícala, lleva a cabo estos ejercicios de manera constante. Relaja los músculos para que tu prótesis no genere ese polvo que se dispersa por tu cuerpo. Y si la tensión es demasiado alta, las prótesis se fijan a veces con cemento, de alguna manera se sujetan y quedan ancladas en su sitio. Y cuando la tensión es demasiado alta, se aflojan, y se aflojan de todos modos. Normalmente aguantan 10 o 15 años que yo sepa, pero a veces apenas duran unos pocos años.
Considero que quizás se deba a que la fuerza aplicada es excesiva por una tensión muscular demasiado alta. Y cuando se aflojan y hay inflamaciones, hay que quitarlas, cambiarlas y luego hay que retirar hueso otra vez. Eso se puede hacer como máximo 2, 3 veces y ni siquiera eso. Significa que también sirve para normalizar la tensión, incluso cuando ya tienes una prótesis. Y jamás lo olvidaré. Una vez tuve la oportunidad de colaborar con un catedrático que colocaba muchas prótesis articulares. Y cuando le expliqué por qué incluso con una prótesis puesta, donde se supone que está la causa original del dolor que se viene experimentando desde un principio, que aunque ya no esté, aún puede tener exactamente el mismo dolor de rodilla. Eso lo saben todos los que ahora están viendo este video y hacen esas operaciones. Y podemos explicar por qué. Porque si las tensiones musculares se acumulan de esa manera otra vez, entonces el cerebro proyecta exactamente la misma señal de dolor de alarma en la zona o dentro de la articulación de la rodilla, para hacer el mismo trabajo que ya hacía antes. Y por eso estas cosas no funcionan. Como ya he dicho, un analgésico una semana en vacaciones o algún fin de semana está bien, pero no como solución permanente. Créanme. Si has podido seguir todo lo que he dicho ahora, eso claramente te llevará a la solución para ti y para mucha gente que sufren de dolor de rodilla y también de artrosis y de todos estos daños. Es decir, la única solución natural para detener el problema, para permitir que el cuerpo, por así decirlo, vuelva a comportarse con normalidad, incluso a sanar nuevamente, es la tensión que está demasiado alta, normalizar el músculo y las fascias, devolverlos a su nivel normal, y entonces todo podrá normalizarse. Sorprendente lo que el cuerpo hace para resolver la situación o las habilidades que tiene. Para solucionar la situación, hasta incluso reconstruir el cartílago. Abordemos esto rápido. Es un tema de debate enorme, por eso escribimos este libro llamado La mentira de la artrosis. Hace tiempo que existen estudios que demuestran que el cartílago puede regenerarse. Y en una ocasión, nunca lo olvidaré, tuve contacto hace unos 20 años con un ortopedista realmente muy anciano. Uno de la vieja escuela, que rondaba los 80 años, creo yo. Y entonces me dijo mientras hablábamos del tema, no entiendo por qué mis colegas hoy no lo aceptan. Para nosotros en aquella época era algo totalmente obvio que el cartílago sí se regenera. Simplemente se lo siento así, tal como yo lo he vivido. No puedo entenderlo exactamente. En todo caso, al menos teóricamente puedo explicar por qué nadie observa que el cartílago se regenera. Nadie lo observa porque el cuerpo simplemente no está realmente en condiciones de poder hacerlo. Se sabe por la investigación con células madre que éstas migran hacia las articulaciones con artrosis. Ya están ahí. Si están presentes, el cuerpo debería repararse, pero no lo hacen. ¿Por qué? Según nuestra explicación, es porque la tensión es demasiado alta. Si una célula madre intenta transformarse en osteocito para reparar, pero existe un rozamiento constante y está rozando todo el tiempo frotando. ¿Cómo va a funcionar eso? Incluso existe un estudio de la Universidad de Utrecht, del profesor Mads Bergen, creo, que junto con su equipo médico hicieron lo siguiente. Separaron la rodilla 5 milímetros y en 4 semanas el cartílago reapareció. Yo no quiero decir que ustedes instalen allí una especie de aparato que separe la rodilla, pero yo propongo una variante diferente. Hagan los ejercicios para que se relaje el área. Y el cartílago también puede regenerarse porque la presión se normaliza nuevamente. Entonces, ¿cuál es ahora la única solución para esta situación? La única solución es normalizar así la tensión de los músculos y las fascias, para que el cuerpo vuelva a funcionar con normalidad. Y lo primero que ocurre, y normalmente ya en una primera sesión, es que existen 2 métodos para reducir esta tensión. Un método es el que aplican los médicos y terapeutas formados por nosotros, el método de la osteopresión. Son ciertos puntos de presión en el hueso, en donde a través del cerebro se modifica la programación. Así lo explicamos, que la tensión que es controlada por el cerebro en la musculatura que rodea las articulaciones se normaliza. O puedes hacer directamente el ejercicio que también realizamos aquí en este desafío. En mi opinión, estas 2 medidas son lo único que conduce a eliminar un dolor de manera completamente natural. Y no eliminado en el sentido de lo aparto, lo presiono o lo inyecto para que desaparezca. No, más bien lo que consigo es que el cerebro de la persona afectada deje completamente de proyectar esa intensa y persistente sensación de dolor físico.
Porque ya no es necesario, puesto que las tensiones ya están equilibradas después de los ejercicios. Y cuando el dolor desaparece, significa que la tensión se ha normalizado hasta que ya no hay gran peligro. Y entonces pueden comenzar todos los procesos de curación si aún son posibles. Y al convencerte de eso y poder entenderlo, esa es la mejor razón para unirte a este reto, para vivirlo tú mismo. Por favor, no me creas solamente a mí, ni tampoco creas en ningún video, profesor o en cualquier otra persona. Solo hay una instancia a la que puedes, debes y tienes que creer, y es a tu propio cuerpo. Y si tienes un dolor y haces algo y el dolor desaparece, no dejes que te digan que no funciona, sino simplemente escucha a tu cuerpo y créelo, porque te está demostrando que sí funciona. Y ahora escuchemos a nuestro cuerpo, yo al mío y tú al tuyo. Ponte en cuadrupedia, por favor. Puede que ahora ya te duela la rodilla, así que escucha a tu cuerpo. Lo que sabemos es que en muy pocos casos nunca he conocido uno que no fuera así. No es porque tengas las rodillas sensibles, sino que como había explicado antes, aquí está esta rugosidad de la tibia, en donde se inserta el músculo del muslo, en donde se fija tu hueso. Y justamente en ese punto están esos receptores que hacen que se active el dolor. Así que si tienes el músculo del muslo muy tensionado, esa zona específica resulta mucho más sensible que cuando está relajada. Mira, aquí tenemos un suelo de madera, fíjate cómo yo camino sobre él. Golpeo un poco contra el suelo, no me hace nada en absoluto. Claro, noto cierta presión y también un pequeño dolor, pero nada que no pueda soportar bien. Y si ese es tu caso particular, incluso cuando estás sobre la colchoneta o la alfombra, se debe a que aquí hay demasiada tensión. Y cuando se elimina la tensión, notarás que tus rodillas son menos sensibles a la presión y podrás arrodillarte mucho mejor. Pero ahora, volvamos al tema. Para ser más específico, si todavía están sensibles, pon una almohada y con eso se soluciona de momento. Ahora, colócate en la posición. Y ve hacia atrás despacio y entonces en la rodilla, la que está afectada, en algún momento notarás una tensión. Entonces la tensión irá aumentando cada vez más hasta convertirse en dolor. Y justo cuando el músculo alcanza su punto máximo de tensión y extensión, es en ese preciso instante cuando se genera la señal de dolor que estamos sintiendo ahora mismo, en este lugar exacto, en donde el cuerpo dice, hasta aquí no podemos avanzar más, si no va a ser peor, y se activa este dolor. Entonces te quedas un poco así y esperas unos 20 segundos y entonces notas, oye, de alguna manera ahora duele menos. Y entonces te das cuenta de que puedes seguir bajando hasta que vuelva otra vez. Y ya en eso puedes darte cuenta de que tu dolor está cambiando. Se va modificando. Porque estirando reduces la tensión muscular. Si tuviera que ver con la estructura, con la rotura del menisco, en eso no cambiaría nada. En la artrosis no cambió nada. ¿Cómo puede cambiar el dolor entonces? Es completamente ilógico. Y por eso simplemente ábrete a la idea de que lo que te he explicado, de que eso es correcto. Y cuando bajes, te digo por experiencia que a tu rodilla le va bastante bien, de verdad. Y si puedes recostarte así hacia atrás, entonces te digo que le va a ir aún mejor. Pero no es necesariamente obligatorio. Ahora sabes de dónde viene tu dolor. Has probado y has comprobado hasta qué punto puedes sentarte sobre tus talones. También puedes medirlo con una cinta métrica para objetivarlo y saberlo con precisión. El desafío de rodillas es el que vendrá en los próximos días. No te lo pierdas. Gracias y adiós.